Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a ver hoy lo que es el dimensionado de la flexión simple. Recuerden que en la unidad anterior, en la unidad 1, hemos visto los diferentes tipos de esfuerzos a los que está sometida una estructura de una vivienda, y uno de los esfuerzos que vimos era la llamada flexión simple, ¿sí? Eh, Recuerden que el efecto de la flexión simple es que el elemento se tiende a flexionar. Las fibras de abajo se traccionan y las fibras superiores se comprimen. Hay varios elementos que, dentro de todo lo que ustedes nombraron en la estructura de una casa, se acuerdan que ponían las losas, las vigas, las columnas. Hay varios de esos elementos que están sometidos a la flexión simple. El primero que vamos a estudiar son las losas, ¿sí? Las losas, como hemos charlado ya en las clases, están sometidas a la flexión simple. Entonces vamos a ver cómo se realiza el dimensionado a la flexión simple. Nosotros vamos a comenzar viendo las losas, pero hay varios elementos que están sometidos a la flexión simple. Es decir, este procedimiento que van a aprender ahora se va a aplicar a losas, a vigas también, después a las bases también vamos a ver que se aplica el dimensionado a la flexión simple. Entonces esto es algo que vamos a ver mucho en este año. Entonces es muy importante que lo aprendan bien, ¿sí? Si aprendieron bien este cálculo, ya tienen casi el 40% de la materia aprendida, ¿sí? Muchos de los cálculos que vamos a hacer, casi la mayoría, es con elementos sometidos a flexión simple. Bien. Como también habíamos charlado, el objetivo del dimensionado es el cálculo de la armadura principal del elemento. Obviamente yo les había dicho que dimensionar quería decir calcular las dimensiones de una estructura. En el caso de las losas, o sea, nosotros tenemos que calcular las tres dimensiones: largo, ancho y alto. En el caso de una losa, el ancho y el largo quedan determinados por el espacio, ¿sí? Si la habitación tiene 3x4, bueno, la losa va a tener esas medidas. Lo que hay que calcular es el alto y la armadura principal, porque recuerden que estamos calculando elementos de hormigón armado, y el hormigón armado está compuesto por hormigón y acero. Entonces el hormigón quedaría determinado con el largo, el ancho y el alto. Ya más adelante vamos a ver cómo se calcula ese alto, pero quiero que comencemos con lo que es el cálculo de la armadura principal, ¿sí? Entonces el hormigón se calcula, ya sabemos que el largo y el ancho quedan determinados por el espacio. El alto lo vamos a ver un poco más adelante, y me quedaría el acero, ¿sí? Recuerden que estamos con hormigón armado, hormigón y acero. Entonces el acero es lo que vamos a ver ahora, cómo se calcula ese acero. Recuerden también que en el video que hicimos anteriormente les expliqué lo que era la armadura principal. En el caso de una losa, si eran esos hierros que iban caballeteados a 45 grados, esa es la famosa armadura principal, y es la que vamos a aprender a calcular ahora. Si bien las losas son los primeros elementos que vamos a calcular, pero lo que quiero que aprendan ahora es en general el dimensionado de la flexión simple, para cualquier elemento, digamos, ¿sí? Aunque el primer elemento que calculamos sean losas, pero quiero que ahora aprendan el dimensionado de la flexión simple en general. O sea, lo que van a aprender ahora les va a servir para calcular losas, para calcular vigas o para calcular bases. Bueno, así que vamos a ir bien despacio. Los datos necesarios para calcular, para realizar el dimensionado de la armadura principal son estos 6 que les pongo acá. La resistencia del hormigón, que cada dato tiene, o cada magnitud, cada medida que damos tiene un símbolo. El símbolo para la resistencia del hormigón es este que ven acá,
es una F con una tilde, esa tilde se le llama prima, y una C chiquitita abajo. Entonces este símbolo se lee F'C, ¿sí? F'C representa la resistencia del hormigón. Recuerden también que habíamos estado viendo eso, que la resistencia del hormigón se mide en megapascales. El otro dato que necesitamos es la fluencia del acero. Eso también lo habíamos estado viendo y se representa con este símbolo, Fi, así se dice, Fi. La altura total del elemento que vamos a calcular se representa con la letra H. El recubrimiento, eso nunca les mencioné lo que es. Ya les voy a mostrar una imagen de lo que es el recubrimiento, pero se simboliza con esto, la C y una C más chiquitita abajo, se lee C sub C, C sub C. Bueno, ahí les muestro una imagen de lo que es el recubrimiento. El recubrimiento, como la misma palabra lo está diciendo, es lo que recubre a la armadura principal. Esto que están viendo acá es una columna. La armadura principal de la columna son estos hierritos ahí marcados en negro, y lo que le da vuelta son los famosos estribos. Ese pequeño espacio que hay de hormigón, ¿sí? Eso que queda en blanco entre la línea, entre la arista de la columna y la armadura, es lo que se llama recubrimiento. Es la porción que recubre a la armadura, por eso se llama recubrimiento. Tiene una función muy importante porque impide que la armadura se oxide y de esa forma pierda todas las características que tiene, la resistencia. Si se oxida, si le llega agua, se oxida y pierde la resistencia que tiene. Entonces el recubrimiento tiene una función importante, sirve para proteger la armadura. No es un espacio muy grande, varía entre 2 centímetros, 2 centímetros, 5, 1 centímetro y medio, ¿sí? Es una pequeña porción de hormigón. Bueno, eso es lo que es recubrimiento. El ancho estático. El ancho estático es el ancho del elemento que vamos a calcular, sea viga, sea columna. Se lo simboliza con estas letras y se le llama BW. Una B y una W más chiquitita abajo, BW. La solicitación. ¿Qué es la solicitación? Es el momento, es el esfuerzo que está recibiendo ese elemento, ¿sí? Ya saben que el momento es fuerza por distancia, entonces ese momento es el que produce la flexión. Entonces la solicitación es el esfuerzo que está recibiendo la losa o la viga, lo que sea. Se lo simboliza con estas letras, MU. Bueno, repasemos porque yo en la medida que vamos avanzando voy a ir nombrando todos los símbolos con su propio nombre. La resistencia del hormigón, F'C. Fluencia del acero, Fi. Altura H. Recubrimiento C sub C. Ancho estático BW. Y solicitación MU. La M obviamente de momento, ¿no? Bueno, una vez conocidos los datos necesarios para el dimensionado, vamos a comenzar con las fórmulas y el procedimiento del cálculo. Es bueno que ahora que voy a empezar con esto, tengan ahí a mano el PDF, ¿sí? ya sea impreso o en el celular o en la computadora, pero que lo vayan viendo, ¿sí? Así no solamente ven la pantalla, sino también van anotando ahí o van haciendo alguna aclaración que tal vez no está acá. Bueno, lo primero que se hace es calcular lo que se llama momento nominal, que es el momento con el que se va a trabajar. La solicitación es lo que la estructura está recibiendo, pero cuando uno va a calcular se trabaja con esa misma, pero con un momento más grande, como para que tengan un poco más de seguridad, ¿no? Supongamos que la losa está recibiendo, qué sé yo, 30 kN/m, entonces uno dice, bueno, vamos a hacer de cuenta que está recibiendo 35, ¿sí? Como para que sea más resistente de lo que en realidad está recibiendo.
Eso se le llama el momento nominal, que es el momento de cálculo. Es el número con el que se va a calcular. Bueno, se lo simboliza con la letra MN, momento nominal. Y se lo calcula de la siguiente forma. MN es igual a MU, o sea, la solicitación, el dato, dividido en 0,9. Este numerito 0,9 es un numerito que va variando, que depende del esfuerzo a la que está sometido. En el caso de la flexión simple se utiliza 0,9. Bueno, ahí les pongo, MU es la solicitación calculada por métodos de estática o por tablas. Nosotros lo vamos a calcular por tablas, ¿sí? A la solicitación. En estática ustedes aprendieron a calcular los momentos, pero ahora no lo vamos a hacer así porque el ejercicio se haría muy largo. Bien, la unidad de medida ya saben que es kilonewton metro. Es muy importante que acá respeten las unidades de medida, ¿sí? Lo que yo les hacía hincapié al principio, ahora va a empezar a tener sentido. Yo les pongo acá en negrita lo que quiero que tengan bien en cuenta. Bueno, 0,9 es un coeficiente, o sea, es un número para elementos sometidos a flexión. Este número puede ir variando, ¿sí? Dependiendo del esfuerzo. En este caso es flexión, entonces 0,9. Cuando estemos en otro esfuerzo, este número va a cambiar. Bien, la unidad de MN obviamente va a ser kilonewton metro, porque si MU está en kilonewton metro, 0,9 es un número, entonces MN queda en kilonewton metro. Listo. Eso es lo primero que hacemos. Lo segundo es calcular un coeficiente llamado MN, una M minúscula. Por ahí se puede confundir con este M mayúscula, este M minúscula. La fórmula para para el coeficiente MN es la que ven acá. Es el MN mayúscula, que lo calcularon previamente en el paso 1, dividido, miren acá, este es otro símbolo. Esto se lee F, este es un asterisco, sería F estrella C, W y D. Ya les voy a explicar bien qué es D y F estrella C. MN ya dijimos que es el momento nominal calculado en el paso 1. La unidad de medida es kilonewton metro. Lo dijimos acá. F estrella C es la resistencia a la compresión del hormigón. Es lo que resiste el hormigón a la compresión en la flexión simple. Sería el 85% de lo que resiste el hormigón. Entonces se lo hacen en cálculos auxiliares. F estrella C es igual a 0,85 por F' C. F' C, recuerden que viene como dato. Yo les doy el tipo de hormigón, o cuando ustedes vayan a hacer el proyecto, ustedes eligen el tipo de hormigón. Recuerden, los tipos de hormigón es H20, 25, 30. Bueno, ese tipo de hormigón es este F' C. Y para hacer el cálculo hay que multiplicarlo por 0,85 y ahí nos sale lo que es F estrella C. Muy bien. Recuerdan que yo les decía que la compresión del hormigón se mide en megapascales. Bueno, para utilizarlo en esta fórmula de M minúscula N, hay que pasar el F estrella C a kilonewton sobre metro cuadrado, ¿sí? De megapascales a kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces ahí, si no se acuerdan cómo era, vayan al práctico 0 y revisen cómo pasar de megapascales a kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Estamos? En esta fórmula, recuerden entonces, F estrella C se lo utiliza en kilonewton sobre metro cuadrado. Bien, acá les pongo F' C, la resistencia del hormigón, viene dada en los datos. Bien. BW es el ancho estático, también viene como dato, vienen los datos. La unidad de medida que se usa en esta fórmula es metros. ¿Estamos? El ancho es el ancho, por ejemplo, de una viga. Puede tener 20 centímetros, 30 centímetros. Pero en esta fórmula lo utilizamos al BW en metros.
¿Estamos? Entonces hay que estar bien atentos a eso, a la unidad de medida que cada fórmula necesita. D es la altura útil. ¿Qué es la altura útil? Es la, digamos, la altura total del elemento, que ustedes saben que es h, ¿sí?, menos el recubrimiento. O sea, es la altura que tiene el elemento quitándole el recubrimiento. A eso se le llama altura útil, porque es la altura que en la que funciona el elemento. Bueno, también se va a cálculos auxiliares, y es como les dije, restando la altura total con el recubrimiento. De nuevo, la unidad de medida que se usa en esta fórmula es metros. D al cuadrado, D va en metros. Eso tienen que prestar atención. Recuerden que la altura, yo les puedo dar la altura en centímetros. Por ejemplo, decirle que la losa mide 10 centímetros. Entonces, cuando ustedes van a calcular esta fórmula, tienen que tener ojo de ver en qué unidad está la altura. En esta fórmula, la altura debe estar en metros. Muy bien. H es la altura total, C sub C es recubrimiento. Y M sub N o Mn no tiene unidad de medida. ¿Estamos? El resultado que me dé acá es un número sin unidad de medida. Es un número simplemente. Muy bien, vamos al paso 3. Lo tercero que se hace es calcular otro coeficiente. Ya habíamos calculado el coeficiente Mn. Cuando uno habla de coeficiente es porque es un número que no tiene unidad. Por ejemplo, lo primero que calculamos es el momento nominal, y el momento nominal tiene la unidad de medida en kilonewton metro. Los coeficientes no tienen unidad de medida. Bueno, lo segundo que hacemos es calcular otro coeficiente que se llama K sub A. ¿Sí? K sub A. Este coeficiente se lo obtiene a través de una tabla. Yo les voy a mostrar la tablita. Ustedes la tienen ahí en el cuadernillo. Ya les voy a decir bien qué tabla es. Ya la van a ver, ahí la van a reconocer. No sé en qué página estará. Bueno, ya les voy a enseñar también cómo se usa esa tabla, pero por lo pronto ustedes sepan que K sub A tampoco tiene unidad de medida. Bueno, por último, paso número 4 es calcular el A0. Se lo representa con la letra A y S, A sub S o AS directamente. La fórmula es la que tienen acá, es el K sub A, que lo obtuvieron en el paso 3, F estrella C, que ya lo tienen en los cálculos auxiliares anteriores, acá, en el paso 2, BW, que es el ancho que viene en los datos, y D, que es la altura útil, que también la tienen en los cálculos auxiliares anteriores. ¿Dónde está acá? Los cálculos auxiliares ahí. No hace falta que la vuelvan a hacer. Y todo eso va dividido en FI. Recuerden que FI es la fluencia del acero. Bueno, yo acá todas estas anotaciones que les hago abajo son importantes. Ustedes pueden hacer las suyas propias también si quieren. K sub A es coeficiente calculado en 3. Bueno, calculado, ¿no? Entre comillas, porque viene por una tabla. ¿Sí? Uno no calcula nada. No tiene unidad de medida. F estrella C es el mismo, por eso le pongo idem en 2. El mismo que calcularon acá en los cálculos auxiliares, 0,85 por FI, F'. Y ojo acá, la unidad de medida en esta fórmula es megapascales. Recuerden que en la fórmula anterior la unidad de medida es kilonewton sobre metro cuadrado. Bueno, ahora hay que volver a la unidad principal, que es megapascales. BW también viene en el dato, por eso les pongo idem a 2. Y ojo también acá, la unidad de medida aquí es centímetros. Recuerden que en la fórmula anterior, el 2, la unidad de BW era metros. Bueno, acá no. Acá la unidad de medida es centímetros. De lo mismo, idem a 2, ya lo tienen calculado en 2, los
los cálculos auxiliares. Ahí está. Y ojo también porque acá la unidad de medida cambia. La unidad de medida es centímetros, en el anterior era metros. Ven cómo tiene que estar atento a las unidades. FI es la fluencia del acero, la unidad de medida es megapascales, así que no hay que cambiarla. Ya saben que la fluencia del acero viene en megapascales, así que no hace falta hacer ninguna transformación. Por último, el resultado de A sub S, la unidad de medida de A sub S, es centímetros cuadrados. Esto es el acero. Ustedes tienen que aprender a interpretar las fórmulas. A ver, no es cuestión de calcular y no saber lo que hacemos. Recuerden que el objetivo de esto que estamos viendo es dimensionar la armadura principal del elemento, la armadura principal. Bueno, entonces eso es lo que llegamos al último. Acá, a su vez es la armadura o el acero, lo mismo. Y se mide en centímetros cuadrados, que quiere decir que, por ejemplo, que el A sub S me dé 2. Son 2 centímetros cuadrados que este elemento necesita para resistir la solicitación a la que está sometido. Con ese acero el elemento puede resistir esa solicitación con 2 centímetros cuadrados de acero. Bueno, en esta última aclaración que le hago, luego se utiliza una tabla para obtener la cantidad de hierro. ¿Por qué? Porque cuando uno va a comprar los hierros, no les dice deme 2 centímetros cuadrados de hierro. Uno le dice deme tantas varillas de tal diámetro. Entonces hay tablas que, de acuerdo a la cantidad de acero, los centímetros cuadrados, me dice cuánto equivale o a cuántos hierros equivale de qué diámetro. Por ejemplo, si A sub S me dio 2 centímetros cuadrados, esta tabla me dice, bueno, 2 centímetros cuadrados equivalen a 3 hierros de diámetro 6, por ejemplo. Y estas tablas que vienen para los aceros dependen de el elemento que yo estoy calculando. Por ejemplo, vienen unas tablas para losas, vienen otras tablas para vigas y así. Por eso es que ustedes al final tienen tantas tablas, porque para cada elemento viene una tabla distinta. Bueno, ese es el procedimiento, ¿sí? Son 4 pasos donde hay que estar bien atentos a las unidades de medida, hay que estar bien atentos a todos los cálculos auxiliares que vamos haciendo. No es difícil, hay que estar bien atentos nada más. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacerlo bien despacio y estén atentos ahí con el apuntecito al lado. Yo voy a hacer un pequeño resumen de las fórmulas. Lo voy a poner acá chiquito para que nos vamos guiando. Ustedes igualmente tienen el apunte ahí a mano. Bueno, lo primero que hacemos entonces es calcular el MN, el momento nominal. Entonces dijimos que MN es igual a MU. No voy a escribir la fórmula. Acá tienen los datos que yo les había dicho al principio. Vean que yo les doy directamente en símbolo. H25 ustedes ya saben que tiene que ser, que es el hormigón, digo. Saben que este 25 son megapascales, es la resistencia del hormigón. El acero, la altura, el ancho estático, el recubrimiento y la solicitación. Esos son los 6 datos que yo les había dado acá inicialmente. Bueno, entonces lo único que tenemos que hacer es ir reemplazando. Bien, MN dice que es MU, la solicitación, sobre 0,9. MU vale 35,5 dividido en 0,9. Ya los cálculos los voy a ir haciendo acá también en la calculadora, porque todos los años se equivocan, o sea, saben el procedimiento, todos los detalles de la fórmula,
pero se equivocan cuando van a usar la calculadora. Así que eso también es otra cosa que tienen que estar atentos. Por eso lo voy a ir haciendo acá, para que ustedes vean cómo lo tienen que escribir. Bueno, este no tiene nada de raro, ¿no? Es 35,5 dividido en 0,9 directamente. Bueno, ahí está. Bien, 39,444. Acá podemos usar esto, hasta estos dos decimales nada más. 39,44. Recuerden poner la unidad de medida, kilonewton metro. Muy importante las unidades de medida. Listo. Paso número 2. El MN. Lo voy a hacer acá abajo para que se vea bien. MN minúscula. Bien. Vamos a ir reemplazando. MN mayúscula primero, que es 39,44. Acá no hace falta que pongan las unidades de medida. Bien, dividido. Estos paréntesis que voy poniendo es para que la computadora me entienda lo que estoy haciendo, no es que lo tienen que ir haciendo así también. Bueno, dividido en F'C. Entonces ahí paramos, dejamos ahí y nos vamos a cálculos auxiliares. Más abajo acá voy a poner cálculos auxiliares. Voy a poner acá. Ahí está. Entonces en cálculos auxiliares hacemos F estrella C. Ahí está. F estrella C dijimos que era 0,85 por el F'C. Eso no lo anoté acá, no me di cuenta, pero bueno, está más arriba. Acá está. Lo pueden agregar ustedes. 0,85 por F'C. Lo voy a anotar ahí para que ustedes lo vean. Ahí está. Bien, ¿quién es F'C? Es la resistencia del hormigón, la que nos dan como dato. Recuerden que este 25 son 25 megapascales. Entonces multiplicamos 0,85 por 25. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Vamos a la calculadora. 0,85 por 25. 21,25. Recuerden que esto 21,25 son megapascales. ¿Por qué megapascales? Porque esto está en megapascales y este 0,85 es un número nada más, entonces no me cambia la unidad de medida de esto, queda directamente 25 megapascales. Queda directamente la unidad del 25. Bien, seguimos en la fórmula. Entonces 21,25 megapascales. Volvemos acá, pero ojo, ¿por qué? Porque en la fórmula me dicen que el F estrella C debe estar en kilonewton sobre metro cuadrado y yo lo tengo en megapascales. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que transformar. Bueno, si ustedes revisan el trabajo 0, van a ver que para pasar de megapascales a kilonewton sobre metro cuadrado hay que mover 3 lugares a la derecha la coma. Entonces acá me quedaría 21.250 kilonewton sobre metro cuadrado. No pongo la unidad de medida porque si no el ejercicio se va a hacer muy largo, ¿sí? Pero son 21.250 kilonewton sobre metro cuadrado. Ahí iría un punto, pero ahí va un punto en realidad. Les aclaro eso nomás porque
después cuando van a la calculadora se confunden con el punto, la coma, así que por las dudas pueden ponerlo o no al punto. Si no les confunde, lo ponen, si les confunde no lo ponen. Bueno, eso va multiplicado por W, pero tengo que ver, tengan en cuenta acá la unidad de medida de W. Miren, yo a W les doy en centímetros. W son 20 centímetros, es el ancho. Pero en esta fórmula, a W yo lo necesito en metros. Entonces tengo que pasar de centímetros a metros. Si no se acuerdan, vean la tablita, van a ver que son dos lugares a la izquierda. Entonces me quedaría 0,2. Bien. Eso va multiplicado por D al cuadrado. Entonces volvemos a los cálculos auxiliares para calcular D. Bien, D también se los había dado en las aclaraciones, esta no lo escribí ahí, lo pueden anotar. D es igual a H menos C sub C. Voy a anotar acá H menos C sub C. Bien. H son 30 centímetros menos el recubrimiento, que son 2 centímetros. Ojo acá también, porque por ejemplo, si esto está en metros y esto está en centímetros, no los puedo restar, ni sumar, ni sumar tampoco. Entonces, para hacer esta operación, los dos tienen que estar en la misma unidad, sea metro o sea centímetro, pero deben estar en la misma unidad. En este caso están en la misma, así que no hace falta hacerle nada. Bueno, 30 menos 2 son 28. Y ahí le pongo la unidad de medida, centímetros. Listo. Cuando vamos acá, tengo que ver en qué unidad la necesito. Dice que D debe estar en metros. Entonces de nuevo transformo 28 centímetros en metros, dos lugares a la izquierda, 0,28 al cuadrado. Bien, vamos a ver en la calculadora cómo se escribe. Veamos, tenemos 39,44, ponemos el dividido, a ver, lo voy a borrar acá. Bueno, apretamos el dividido, abrimos paréntesis, sigue lo que es F estrella C, que eran 21.250. Vean que yo pongo directamente 21.250, no pongo ninguna coma, ni ningún punto, ni nada. Ya la calculadora agrega el punto automáticamente. Por eso les decía que por ahí si les confunde este punto, mejor no lo pongan, porque en la calculadora directamente escriben todo el número sin punto. Vean, ahí voy a borrar el número. 21.250. Ven que no puse ningún punto y la calculadora ya automáticamente lo agrega. Ojo también ahí. Por 0,28. Acá sí uso la coma. Estoy poniendo bien. No, 0,2. 0,2 por, ahora sí, 0,28 al cuadrado. ¿Sí? En la calculadora también tienen algo así, lo ponen al cuadrado. Si no lo encuentran, utilizan un simbolito que es como un sombrerito. Ahí lo voy a borrar a este. No se me borra. Bueno, ahí nomás. Pero es, a ver si sale ahí, ahí está. Bien, es ese simbolito. Y después de ese simbolito ponen el 2. Pero bueno, ahora no lo usamos. Cerramos paréntesis. No, ya. Bueno, vamos a ver.
dividido en 21.250 por 0,2 por 0,28 al cuadrado. Cerramos paréntesis y ahí recién apretamos igual, ¿sí? Vean que todo el denominador debe estar entre paréntesis, igual, y ahí está. Acá con 4 decimales ya estaríamos bien, ¿sí? 0,1183, 0,1183, bien, ahí está, listo. ¿Qué hacemos con este número? Recuerden que, esperen que esto cálculo si llega. Recuerden que con este número yo calculo lo que es el K sub A. El tercer paso es el K sub A. Acá, K sub A por tabla. Entonces tenemos que ir a la tabla y tenemos que entrar con este numerito a la tabla. Entonces ténganlo ahí presente, 0,1183. Yo les voy a mostrar ahora la tabla que ustedes tienen que usar para el K sub A. Esta es la tablita. Aquí dice tabla auxiliar número 1, flexión simple, cálculo de secciones rectangulares y con alas. Bueno, la parte que nos interesa a nosotros de la tabla es esta. Hasta ahí. ¿Sí? Ya les voy a explicar por qué hasta ahí. Esta es la tabla que nos interesa a nosotros. Voy a hacer un poco de zoom. Ahí está. Les explico cómo funciona la tabla. Vean que acá tenemos el F'C. Recuerden que el F'C es nuestro hormigón. Entonces ahí están todos los hormigones, 60, 55 hasta el 20. Acá está el Mn, que es el valor que nos dio a nosotros, 0,1183. Y acá están los K sub A, que es lo que nosotros estamos buscando, que nosotros queremos calcular. Entonces a la tabla se entra con el F'C y con el Mn. El F'C nuestro, recuerden que es 0,25 y nuestro Mn es 0,1183. Entonces mira, ¿de qué me sirve a mí este dato? Este dato a mí me sirve para delimitar la tabla. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un hormigón 25, el valor mínimo de Mn es este. Si por ejemplo el Mn a mí nos hubiera dado 0,04, por ejemplo, estaríamos por acá. No lo podría utilizar. ¿Por qué? Porque yo tengo un hormigón 25. Y si yo tengo un hormigón 25, lo que me está diciendo es que el tope de la tabla estaría acá. ¿Estamos? Por ejemplo, si mi hormigón hubiera sido 30, el tope de la tabla es este. O sea, el valor mínimo del Mn sería este. Y así sucesivamente. Si mi hormigón es 50, el tope de la tabla es este. El mínimo de Mn es 0,041. El tope de abajo de la tabla siempre es este valor. Si mi Mn es más grande que este valor, lo que hay que hacer es cambiar la altura del elemento. Lo que está queriendo decir es que la altura es muy pequeña. Si mi Mn es más chico que el valor mínimo del hormigón que me dan, o sea, nosotros tenemos un hormigón 25. Si por ejemplo el Mn me dio 0,04, quiere decir que es más chico que este, yo tengo que elegir el mínimo, ¿sí? Siempre que me pase del tope para arriba, elijo el mínimo. Bueno, espero que se haya entendido eso, porque siempre también se confunden ahí. Cualquier cosa pregunta. Bueno, nuestro Mn nos había dado 0,1183. Entonces yo tengo que buscar desde acá para abajo sin pasarme de esto, lo que más se acerque. Entonces tenemos 0,064, muy chico, entonces vamos buscando más. Acá hay uno que se acerca, 0,113. Yo tengo 0,1183.
así era, sí. Bueno, entonces el valor que, digamos, podría estar entre este y este también. ¿Cuál de los dos está más cerca? El que más se acerca sería este, ¿sí? Este está a 5, este está a 4. Entonces una vez que elegimos el MN, recuerden que esta columna es de los MN, una vez que elegimos el MN que más se acerca, nos vamos a la columna de al lado, están los K sub A, que es lo que yo quiero calcular. Entonces el K sub A que le corresponde a este MN es 0,13. Entonces ese es el valor que vamos a utilizar de K sub A. Entonces, fórmula 3, K sub A es igual a 0,13. Muy bien. Vamos al último. A sub S. Acá está. Un poquito más ahí. Bien. A sub S es igual al K sub A. Recuerden que esto no tiene unidad de medida, entonces directamente 0,3. Voy a poner un paréntesis para que me haga la línea de división por F estrella C, pero en esta fórmula tiene que ir en otra unidad de medida. Vean, la unidad de medida aquí es megapascales. Entonces volvemos al original que me dio el cálculo auxiliar, que era 21,25 megapascales. Entonces acá escribimos 21,25 multiplicado por BW. Acá también tenemos que atender la unidad de medida. BW es centímetros en este caso. Entonces volvemos al original, que son 20 centímetros. Multiplicado por 20, multiplicado por la altura útil, que es D, también en la fórmula en la unidad original. Son centímetros, que es la que me había dado acá. Se multiplicado por 28. Bien, dividido en la fluencia del acero, que eso viene en los datos, 420 megapascales. Y listo. Vamos a la calculadora. Dijimos que es 0,13. Acá no hace falta utilizar paréntesis. Puede ir directamente los números directos, así como vienen. Por el F estrella C en megapascales, son 21,25. Por el ancho estático en centímetros, que es 20, por la altura útil, que son 28 centímetros, dividido en el FI, que son 420. Igual, ahí está, 3,68. Acá con dos decimales ya estamos bien. 3,68. ¿Qué unidad de medida tiene esto? Revisamos. Acá está, centímetros cuadrados. Siempre es importante la unidad de medida. Ahí está. Bien, esto es lo que el valor importante de todo lo que hicimos, ¿sí? El AC. Bueno, eso es todo. La parte de flexión simple. Después les voy a enseñar. Ahora no quiero que nos metamos en eso. Recuerden que yo les dije que una vez que yo tengo la cantidad de acero, tengo que ir a una tabla para ver cuánto acero equivale 3,68 centímetros cuadrados, o sea, cuántas varillas de qué diámetro. Pero eso depende de, acá como les pongo, depende del elemento que estamos calculando. Si es, por ejemplo, si estamos calculando una losa,
tengo que utilizar una tabla. Si estamos calculando vigas, tengo que utilizar otra. Entonces no quiero que se mezcle todavía con eso. Bueno, eso es todo. Les voy a dejar ejercicios en la plataforma para que los vayan resolviendo. Ejercicios similares al ejemplo que yo les di acá. Ejercicios de este estilo. Así que bueno, se hizo un poco largo el video, pero quería hacerlo bien despacio, bien detallado, ¿sí? Que siempre tienen dudas y fallas en esto, y más ahora que estamos así sin contacto personal, que no me pueden estar preguntando a cada rato. Por eso lo hice bien despacio y bien con mucho detalle. Tal vez por ahí es un poco redundante o cansador, ¿no? Repitiendo lo mismo, pero créanme que siempre se olvidan de algo o se están confundiendo con alguna fórmula o alguna unidad de medida. Así que bueno, ahí está el ejemplo. Revísenlo tranquilos. Yo les voy a dejar unos ejercicios en la plataforma, así van, que no están en el cuadernillo, porque esto, o sea, yo tenía planeado de otra forma enseñarles esto. Yo quería, digamos, yo todos los años les enseño directamente a calcular una losa, pero este año, como estamos con esta situación de la cuarentena, decidí hacerlo más despacio, directamente enseñarles a la flexión simple en general y después empezar con losas, ¿sí? Vigas y así. Así que voy a pasar unos ejercicios que no están en el cuadernillo, para que los vayan haciendo y vayan ejercitándose con las fórmulas y con el método de flexión simple. Que recuerden que esto va a ser algo que vamos a usar en todo el año muchas veces, así que lo tienen que saber bien. Las pruebas, imagínense 1 o 2 ejercicios de esto, tiene que estar muy atento. Un numerito que se equivoquen ya les sale mal todo, así que tienen que estar con los ojos bien abiertos. Bueno, listo, estamos comunicándonos por el grupo, y bueno, a estar bien atentos y a verlo con muchas ganas el video. Nos vemos.